Bueno, regresamos con la historia en disputa. Sí, Sebastián. Bien, Martín, tenemos contacto con Alejandra Soler y Carlos Abraham, dos historiadores salteños que ya colaboraron con el programa anteriormente. En un programa anterior charlamos con ellos acerca del salteñazo, y en esta oportunidad nos van a ilustrar un poco sobre lo que fue el animanazo, ¿sí? En la localidad de Animaná de la provincia de Salta. Carlos, Alejandra, ¿nos escuchan? Sí, hola. Sí. Buenas noches. Hola. Bueno, ellos ¿cómo están, estuvieron. Carlos? ¿Cómo están? Estamos igual, estamos por Zoom, estamos ahí, no pudimos la radio. Pero bueno, la idea era que nos puedan desarrollar lo que presentaba ahí Sebastián. Yo creo que es interesante, por lo menos para nosotros, que estamos cerca, estamos acá en Jujuy y muchos procesos no se conoce. Y estaría bueno darle primero, como hicimos la vez pasada, un contexto más general para entrar de lleno, para contar sobre este proceso que también es muy interesante y que seguramente está enmarcado no solamente en plano nacional, sino internacional. No sé quién de los... Sí, lo escuchamos. Carlos. Sí, bueno, el trabajo es un trabajo que nosotros venimos realizando como parte de un proceso de investigación, digamos, de la lucha de clases en la provincia durante el siglo XX. Y este trabajo en particular lo realizamos en el 2017 y fue publicado en el cuaderno de Humanidades de la Facultad de Humanidades de la UNSA. Y la idea que teníamos era trabajar el animanazo. Trabajamos el animanazo con la pregunta principal de saber qué fue este proceso de lucha de clase que se produjo. Un enfrentamiento social que se va a producir en julio de 1972 en Animaná, que es una bodega de vinos en el pueblo de San Carlos, en la provincia de Salta. Y un enfrentamiento social que va a tener como protagonistas principales a los trabajadores vitivinícolas. Entonces, ¿qué es el animanazo? Era la pregunta que guiaba el trabajo, relacionándolo con otras cuestiones, pero principalmente era conceptualizar qué tipo de enfrentamiento había sido este proceso. Entonces, lo que habíamos recopilado del estudio de otros trabajos, de nuestras propias investigaciones, de lecturas que teníamos, era que existía una infinidad de denominaciones o conceptualizaciones para el hecho. Es decir, levantamiento, pueblada, lazo, huelga general, protesta, rebelión, una revuelta. Todo eso eran nominaciones que aparecían y nosotros lo que queríamos tratar es de ver cuál de todas era la que más se acercaba o la que, por el proceso histórico, la que más nos permitía conocer el hecho investigado. Y en ese marco, lo que tratamos de hacer en el trabajo es tomar varias cuestiones para darle un contexto más general. Obviamente, en primer lugar, el proceso histórico, luego un análisis de la estructura económica y social, poniendo hincapié sobre todo en la formación social, en la estructura económica y tratando de analizar cuáles han sido los cambios en la crisis que se ha producido en la industria vitivinícola en la década de los 70, el análisis de las clases y los enfrentamientos sociales, las formas de lucha, de organización, y luego un análisis de la lucha intraburguesa. Eso era el planteo general que teníamos nosotros para empezar a trabajar, y luego trataron de hacer, con estos antecedentes, una descripción del hecho para poder conceptualizar. A ver, como para que los oyentes también sepan de qué hablamos, y bueno, ese, como decía Carlos, esa es como los pasos que nosotros seguimos y cómo estructuramos la investigación. Ahora, el animanazo es, como para describirlo y que se sepa bien concretamente qué fue,
es uno de los procesos de lucha más estudiados en la provincia de Salta. Porque nosotros, por ejemplo, bueno, la huelga de 1949 contra el gobierno peronista local, por ejemplo, muchos sectores de trabajadores las recuerdan, pero la historiografía no las recuerda mayormente o no la tiene en cuenta, ni la antropología, la de huelga de los obreros de la construcción de la usina en Quijano tampoco, los salteñazos tampoco. Bueno, el animanazo sí, ha sido estudiado por diferentes disciplinas, ha sido tomada por el arte, las canciones, la poesía, etcétera. ¿Y qué fue concretamente? Fue una protesta organizada por, como decía Carlos, los trabajadores vitivinícolas de Animaná, resultado de un largo proceso de lucha y de reclamos por temas salariales y de condiciones de trabajo. Claro. La bodega en la que trabajaban estaba casi en quiebra, estaba intervenida por el Estado y no podía resolver los problemas de los trabajadores, ni siquiera el tema salarial, ¿no? Entonces, bueno, los trabajadores vienen haciendo varias huelgas, ollas populares, hasta que en julio, luego de unas negociaciones a nivel institucional con la Dirección de Trabajo, fracasan y los obreros deciden ir a la huelga. Pero no fue solamente una huelga, si bien es una de las formas de lucha más importantes, digamos, se combinó con todos otros elementos que lo hacen muy interesante al proceso de lucha. Cuando los obreros se enteran, un día de julio, se enteran de que habían fracasado las negociaciones para ellos poder cobrar los salarios, deciden hacer una asamblea popular. Es decir, donde interviene el sindicato de los vitivinícolas y el pueblo, los habitantes del pueblo en general. Son comerciantes, docentes, pequeña burguesía, digamos. Y popular deciden tomar el municipio, ocupar la municipalidad, la intendencia, ocupan la intendencia, hacen un acta en donde estaban sus reivindicaciones, incluso designan autoridades provisorias, decían que ocupaban simbólicamente la intendencia, designan autoridades provisorias que son personas que pertenecían al gremio de los vitivinícolas, piden, avisan que iban a ocupar la bodega, y no solamente que ocupan la bodega, sino que piden al Estado que la expropie a la bodega y que se la entregue a una corporación de trabajadores, así le llaman ellos, ¿no? Entonces, como pueden ver, son toda una serie de medidas, de formas de lucha, digamos, bastante particulares y de carácter muy avanzado, ¿no? Esa es una etapa de la lucha. Pero desde el principio podemos ver el carácter avanzado de las medidas, de las iniciativas, y que creemos que, y todavía más que otros procesos de lucha de la época en Salta, se expresa ahí el problema del poder en la sociedad. Alejandra, ¿no? Recordemos en qué años estamos hablando, desde julio a agosto de 1972. Ahí está. 1972. Ya vamos a hablar por lo menos un poco sobre el panorama general y qué nos dice ese contexto general. Bueno, la cuestión es que, se toman todas estas medidas, también se hace una olla popular, se hacen piquetes con el cobro de peaje para llenar esa olla. Y luego de diversas negociaciones, interviene el gobierno que primero decía que esto era un problema entre particulares, que no tenía nada que ver la municipalidad, que no sé por qué la tomaban, decían desde el gobierno. Al final interviene el gobierno en la negociación y da un préstamo a la empresa para que les pague los salarios.
pero resultó que una semana después ponen presos a estos que habían designado como intendente provisorio y secretario provisorio, los ponen presos por usurpación de la propiedad en Salta, no en el pueblo de Animaná, los llevan a Salta y los ponen presos ahí. Y cuando se entera de eso el pueblo de Animaná y los obreros, organiza otra vez una asamblea popular, declara el paro ya en agosto, el 9 de agosto declaran un paro, una huelga general del pueblo, a la que se suman comerciantes, ya te digo, docentes, la población casi en su totalidad. Se arma una asamblea de 500 personas. Hoy hablábamos con Carlos y me decía, la población de Animaná hoy es de 1.200. ¿Carlos? Sí, 1.200. 1.200 personas. La población de Animaná hoy y la asamblea de esta que te estoy diciendo del 72 de 500 personas. Bueno, se proponen entonces hacer una movilización hasta Cafayate, que ahí es está la central de policía de la que depende Animaná, 15 kilómetros, hacen una marcha a la que se van sumando obreros de otras bodegas, la población en general, es decir, se paralizan, digamos, los valles calchaquíes. Eso ya en agosto, a principios de agosto. En agosto. El 9 de agosto. 9 de agosto. Se paralizan los valles calchaquíes se paralizan entre comillas, pero en realidad se moviliza, más bien. Bueno, hacen la marcha esta impresionante hasta Cafayate, y en Cafayate, logran que se libere a los presos, ¿sí? Que eran del sindicato. Entonces esa es como la segunda y última etapa de la lucha en ese momento. Así que bueno, eso fue en concreto el Animanazo. Bien, Alejandra, una duda, ¿no? Yo por lo poco que leí acerca del tema, me resultó bastante llamativo que esta asamblea que vos nombraste de casi 500 personas, además de ocupar la bodega y demás, terminó eligiendo un intendente, ¿puede ser, de la localidad? Sí, designaron como provisoriamente y simbólicamente un intendente. Ellos decían, tomamos simbólicamente la municipalidad, pero de hecho, digamos, la tomaron, estaba a puertas abiertas, y designaron a Inocencio Ramírez, creo que se llamaba, que era del sindicato, que es el que ponen preso 2 semanas después, que motiva esa gran movilización hacia Cafayate. O sea que se podría hablar de cierta manera como una toma de poder. Claro, son como, les decía yo, a ver, ellos decían que era simbólicamente, y que tenían buena relación con el intendente del lugar, pero objetivamente, digamos que está hablando de que hay que, a ver, alguien, ¿por qué van a tomar una intendencia y no solamente hacer un piquete? Es porque saben que hay un problema político y que es un tema político. Al margen de que nosotros vemos que, por ejemplo, en el Animanazo no hay reivindicaciones de tipo política general en cuanto al régimen, a diferencia del salteñazo, el cordobazo, que había una directa oposición a la dictadura. Acá no hay reivindicaciones de ese tipo. Sin embargo, hay medidas, bueno, bastante radicales, ¿no? Bien. Otra pregunta, Alejandra. ¿Había partidos de izquierda dentro o había militantes de izquierda, mejor dicho, dentro de los trabajadores vitivinícolas? ¿Jugaron algún rol? Bueno, nosotros tenemos registro en este trabajo, por ahora, de peronistas. En la época hay una variedad, una diversidad de, múltiples acciones armadas de parte del PRT, por ejemplo, en Salta, ¿no? No tenemos un nombre que nos remita directamente a un militante de izquierda ahí. Bien.
Bueno, no sé, comentanos. Disculpa. Ahí, No, bueno, lo que planteaba la compañera es el proceso, describía muy bien el proceso de lucha, pero para que podamos tener también un panorama más general es importante señalar, por ejemplo, algunos elementos del proceso histórico. En primer lugar, se está produciendo toda una serie de movilizaciones y luchas populares y pueblada en toda la Argentina, ¿no? Es decir, se está produciendo el Quintazo en Tucumán, el Rocazo, el Mendozazo, etcétera, etcétera. Ese es un primer elemento, ese es un momento de movilización muy importante. Otro elemento importante para tener en cuenta es que se produce la fuga del penal de Trelew, que es caracterizado como un momento de más alta acción de conjunto de las organizaciones político-militares. Ese otro elemento se suma a un problema importante para señalar que va a tener un debate en nuestro trabajo, que es el proceso de institucionalización y el proceso de vuelta a las elecciones, ¿no? Ese es un momento de alza de la lucha. Y en la provincia, como bien preguntaban los compañeros, en todo el año 1972 es un momento de conflictividad, de lucha de clases, que tiene que ver con movilización de los trabajadores estatales, de los trabajadores privados, lucha de los estudiantes universitarios por sus propias reivindicaciones. Hay dos enfrentamientos sociales en la ciudad de Salta, una por la muerte en Tucumán del estudiante salteño Villalba, que es asesinado, y eso produce una movilización popular, y también hay un enfrentamiento en repudio a la ANUCE que se produce también en la ciudad capital, otro enfrentamiento. Hay movilizaciones de los trabajadores rurales, que están organizadas en la Federación de Trabajadores Rurales. Entonces, para que se tenga una idea en general, es un momento de mucho conflicto en la provincia, de ascenso en todo a nivel nacional, para decirlo de alguna manera. Y a esto me gustaría sumar algunas cuestiones de la estructura económica o de la formación social que estamos nosotros analizando en Salta, porque en este trabajo sí es importante ver que es muy estrecha la relación entre esta formación y la forma de lucha que va a adquirir o la conceptualización que nosotros le damos a la animanazo. En primer lugar, hay que decir que hay un desarrollo del capitalismo en Salta, que si bien el espacio tiene, según el desarrollo, diferencias en cada uno de los espacios, específicamente en San Carlos, digamos, el departamento donde está el pueblo de Animaná, se da una mixtura, una combinación entre la pequeña propiedad, el pequeño trabajo ganadero, la pequeña propiedad y el desarrollo de las relaciones asalariadas, ¿no? Con predominancia de este tipo de relación. Además, hay un proceso importante de organización de la burguesía, que está relacionada a la producción vitivinícola, que en la década de los 70 ya organiza su corporación, y los trabajadores sufren dos procesos importantes. Un proceso de pauperización, los relatos de la fuente son claros, digamos, en cuanto a las condiciones de trabajo de los obreros rurales, el grado de explotación que se produce en las fincas, y además, por otro lado, un proceso de proletarización importante y traslado de población rural hacia la ciudad. Entonces, esas características de la estructura tienen una importancia central para nosotros después ver cómo lo definimos. Como decía Alejandra, el proceso del animanazo va a juntar, de alguna manera, va a combinar diferentes formas de lucha, y la primera forma de lucha que nos aparece a nosotros es una huelga, porque los obreros no están recibiendo sus salarios, que después se va a combinar con otros elementos. Pero para tener en cuenta, digamos, este problema de la estructura, nosotros en la vez anterior que habíamos salido en el programa, habíamos marcado que como cuestión de método a nosotros nos parece muy importante este análisis, ¿no? El análisis de la estructura,
porque si no la historia, digamos, de los procesos de lucha se transforma en un cuento sin ningún tipo de relación material, donde aparecen los intereses sociales, los intereses de clase, ¿no? Entonces, importante esto para resaltar. Bien, Raúl, ¿querías hacer una pregunta? Sí, bueno, Alejandra, después Sí, pregunto. no, porque me quedé pensando en el tema de la izquierda que preguntaba el compañero y bueno, hay como muchos procesos de lucha, bueno, hasta en la actualidad que em, por ahí se van de los carriles, ¿no? De lo que quieren los dirigentes. Entonces yo les decía, bueno, acá encontramos dirigentes peronistas. Bien. Dirigentes peronistas que paradójicamente, por ejemplo, uno de ellos es Pablo Ríos. Pablo Ríos era el que encabezaba el sindicato vitivinícola. Está en esta lucha y un año después, 2 años después, está formando parte de los grupos opositores al gobernador Ragone, Miguel Ragone, que no sé si a ustedes les suena, pero es como el gobernador más progresista, digamos, que puede haber tenido el peronismo, o que para el peronismo es su gobernador más progresista, digamos, que fue desaparecido también. Bueno, Pablo Ríos también fue encarcelado después y sufrió la dictadura. Pero vos fíjate cómo los dirigentes, bueno, estaba acá en el 72 con esta, digamos, encabezando un sindicato donde eran las bases las que se estaban movilizando, y donde lo encontrás 2 años después, ¿no? Bueno, y otra cosa es que, si bien era dirigido por, o está la presencia ahí, digamos, de peronistas, los trabajadores están tomando en sus manos métodos de la izquierda. Están haciendo asambleas populares, tomando decisiones en asambleas, piquetes, en la huelga, es decir, son métodos de la clase obrera, ¿no? Entonces me parecía importante resaltar eso. Y después otra cosa en relación a lo que decía Carlos, es que es muy importante conocer estos procesos, que bueno, nosotros lo explicamos bien extensamente en el trabajo, estos procesos capitalistas en el campo en Salta, porque creo que hay un mito sobre la Salta feudal, ¿no? En los últimos tiempos, digamos, en el último cuarto del siglo XX, y todavía hasta ahora creo que sigue un poco, de la Salta feudal y campesina. Bien. Y por lo que nosotros estudiamos, es muy claro que la dirección, digamos, de la lucha está en manos de los obreros del sector industrial de la bodega, ¿no? Entonces eso me parece muy importante, porque hay una cierta romantización, y por eso también decíamos nosotros, fue como más estudiado y se le dio como más bolilla, digamos, al tema del animanazo, ¿no? Por el tema de esa romantización de la Salta rural y campesina, que en realidad en este caso, bueno, no lo vemos. Claro, claro. Perfecto. Raúl, Sí, ¿estás? Sí. sí, no, lo último que dijo Alejandra también me hizo pensar que muchas veces la propia izquierda en la actualidad suele difundir esta cuestión de que conceptualizan, y todo. Muchas veces se escucha decir en Jujuy también, en Jujuy la feudal y todo, pero bueno, me quedé pensando en eso. Lo que yo quería preguntarle, lo que hablaba Carlos, sobre la cuestión de estructura económica, en general ustedes no mencionan, o sea, ¿qué es el momento en el caso de los ingenios? Más allá, con los trabajadores también, porque estaría bueno también, no sé si lo saben, capaz que lo estoy comprometiendo, pero bueno, de ver qué pasaba también con ese movimiento tan importante en Salta, bueno, acá en Jujuy también, que es el trabajador azucarero. Claro. No, sí. Yo en la reseña que nombraba de los procesos de lucha que se están dando, en este año hay un proceso de lucha también de los trabajadores del azúcar, digamos. Este otro elemento, digamos, que nosotros tendríamos que desarrollar, pero también están en un proceso de lucha con dos huelgas importantes. Es más, son dos huelgas nacionales, una huelga nacional que termina siendo una huelga provincial. Es decir, la conflictividad obrera es muy importante.
yo para tratar de sumar algunos elementos más sobre lo que decía Alejandra, al parecer lo que nosotros veníamos viendo en el trabajo es que el nombre de Animanazo viene principalmente a partir de la prensa. En ese momento la prensa, tanto provincial como nacional, el diario Clarín, el diario de la Nación, toman y le dan este nombre al proceso de lucha. Entonces, lo que nosotros tratábamos de hacer es ver concretamente qué otros momentos o qué otros procesos aparecían para tratar de conceptualizarlo, para darle una verdadera forma y que lo que se transforma, digamos, en algo como aparecido, nominado desde la prensa, no es verdaderamente lo que se produce. No sé si se entiende, es decir, qué proceso aparece en la lucha o qué formas de lucha se van desarrollando. En primer lugar, no hay duda que el Animanazo comienza con una lucha, con una huelga, porque se han dejado de pagar los salarios desde febrero de ese mismo año, estamos en julio. O sea, hay un elemento importante. Y luego, otro elemento importante es la lucha que se produce del conjunto de la población de Animaná en relación a la caída de los salarios como un todo, es la bodega, pero también todo el pueblo, y ahí se va a producir una suma a estos obreros que nombraba Alejandra del conjunto de la población de Animaná. Y además se va a producir también un proceso de lucha importante que va a golpear primero a la empresa privada, hacia el capitalista, y después se va a enfrentar al Estado en el sentido de que se deje de tratar el problema como una cuestión privada y que se lo trate como una cuestión de orden social. Incluso los propios funcionarios de la burguesía, digamos, de Salta, en ese momento decían que iba a ser una verdadera crisis social el cierre de la bodega Animaná. Entonces, ahí es donde tiene que intervenir el Estado para terminar pagando los salarios de los trabajadores. Entonces, aparecen características de una pueblada, también características de lo que nosotros definimos como ASO, pero no llega a ser ni uno ni lo otro. Nosotros decimos que se produce ahí una combinación de características de ASO y de puebladas, que también tiene que ver por eso me parecía importante volver a traer esto de la estructura, que tiene que ver con la relación y con esa combinación que también existe en la estructura económica. Entonces, nosotros después también analizamos, por ejemplo, esto que señalaba en la descripción Alejandra, cómo aparece claramente con forma de organización la asamblea. Una asamblea popular que va a decidir cuáles son los pasos que se va a ir realizando en la lucha, y marcar esto como el Animanazo, si bien tiene los días más intensos, el 18, 19, 20 de julio, como un proceso que llega hasta agosto. Entonces, bien, importante, digamos, para nosotros ver cómo se ha ido produciendo a partir de las relaciones que nos hemos podido construir en el trabajo, de la situación internacional, la situación de la provincia, la situación de la crisis que hay en el sector vitivinícola en la década de los 50, pero que se hace fundamentalmente importante en la década de los 70, un proceso de lucha que para nosotros tiene que ver está caudillado, mejor dicho, por los obreros, y donde tratamos de golpear un poco esta idea de que señalaba Alejandra, que había sido una lucha puramente rural, campesina, etcétera, etcétera. Perfecto. Muy claro, ¿no? El tema. Sí, la verdad que desconocía yo el Animanazo como acontecimiento. Muy interesante para sí, seguir profundizando. Que también tiene su importancia bueno, el año 72 es también bien intenso en lucha, ¿no? Y tengamos en cuenta que es el año en donde se están reorganizando todos los partidos políticos y que los están queriendo meter a todos en la institucionalización, digamos, del Gran Acuerdo Nacional, el GAN, que es lo que aprobó la NUCE como para estatizar,
institucionalizar las luchas, digamos, y no lo estaba logrando, digamos, hasta ese momento, ¿no? Estaban todos los partidos políticos reorganizándose para participar de las elecciones que se iban a hacer en marzo del año siguiente. Y en ese contexto, así todo, bueno, se suceden estos hechos, ¿no? Bien, bien Alejandra, más que clara la explicación. Bueno, no sé si querías acotar algo más, Sebastián, si no vamos cerrando. Como decía, muy claro, darle las gracias a los dos compañeros, a Alejandro y a Carlos, muy interesante, esperamos molestarlos de nuevo dentro de poco con otro tema. Es como decíamos, muy interesante por ahí la población no tiene en cuenta estos hechos, mucho menos en Jujuy. Sí. Y bueno, es un aporte más a tratar de caracterizar y tratar de entender de lleno todo lo que es esta historia de lucha de la clase trabajadora. Exactamente. Muchísimas gracias a los dos y esperamos que estén pronto de nuevo. Bueno, dale. Gracias a ustedes. Un abrazo, chicos. Chao. Ahora sí, vamos a una